Capítulo 57. ¿A qué tiene miedo? Plantilla integrada. 36%. Recientemente, los avances de David en la integración de la plantilla no se quedaron atrás. La mente de Bruce Wayne a menudo estaba llena de pensamientos sobre él, con emociones que iban desde la confusión hasta la sospecha y la preocupación. Rara vez se detiene desde la mañana hasta la noche. Una de las principales características de Batman es la sospecha. Incluso con sus amigos, si percibe una amenaza o una posibilidad de perder el control, prepare en secreto un plan de contingencia. Sin embargo, un aspecto admirable de su carácter es que no tiene dobles raseros. Trata a los demás de la misma manera que se trata a sí mismo, incluso con más dureza. El plan que preparó para evitar perder el control fue, sorprendentemente, que alguien desenterrara las tumbas de sus padres y lo atacara mientras estaba enojado y perdiendo la cordura. Terminemos con Eric rápidamente y regresamos a la ciudad. En comparación con Batman, David prefiere obtener puntos emocionales de Clark, a pesar de que Clark es más santo que Batman. La información proporcionada por Mary fue concisa, sin imágenes, solo texto escrito a mano. No es difícil entender que los jefes de organizaciones criminales como Falcone y Máscara Negra no sean capturados fácilmente en fotografías. Si hay una foto, significa que hay una oportunidad para disparar. Román Carmine Falcone parece haber sufrido una misteriosa herida en los últimos días. Su mano está envuelta en vendas y rara vez se le ve usando un traje con una bufanda para cubrir los moretones en su cuello. Después de leer este mensaje, David entrecerró los ojos. No es necesario leer el resto. Eric debe haberse enfrentado a Falcone. Mientras Bruce Wayne y otros charlaban y cenaban, otros hablaban de la aparición de vigilantes en Gotham. Bruce casualmente señaló su cabeza, haciendo un comentario desdeñoso. Ese tipo que se disfraza de murciélago probablemente tenga algunos problemas mentales. Probablemente no tenga mucho que disfrutar en la vida. De lo contrario, no perdería el tiempo compitiendo con la policía. Se acercó al encargado del restaurante, con intolerancia y actitud algo arrogante. Señor, por favor mire a sus acompañantes. La piscina de agua del restaurante es solo para decoración, no se permite nadar. Un playboy rico con dinero pero sin modales, sabía conducir coches caros y coquetear con modelos, pero no tenía sentido de la etiqueta. Bruce Wayne volvió a mirar a las dos modelos que trajo, quienes estaban solas en ropa interior, saltando a la piscina de agua decorativa, salpicándose juguetonamente como si fueran sirenas. Su comportamiento descortés llamó la atención de algunas personas a su alrededor. Quiero que todos se vayan. Lo siento, son un poco salvajes. Bruce Wayne sonrió disculpándose y sacó su chequera del bolsillo para firmar. Señor, no importa cuánta propina dé, no cambiará nada. Un cero, dos ceros, dibujó casualmente una serie de ceros como si estuviera haciendo garabatos, luego Bruce Wayne se levantó y con indiferencia le entregó el cheque astronómico al gerente como si fuera un trozo de papel. Voy a comprar este restaurante. Nueva regla, a partir de ahora se permite nadar en la piscina. Ignorando al asombrado gerente y a la gente atónita en la mesa, Bruce Wayne les guiñó un ojo, saltó a la piscina y comenzó a jugar con las dos modelos. En la piscina, Bruce Wayne, que intentaba mantener la imagen de un playboy, de repente vio una figura familiar y se quedó paralizado. Sin embargo, las dos modelos no dudaron y, juguetonamente, le echaron agua en la cara. Chapoteo. El agua lo empapó y el cabello se le pegó a la cara. Batman se secó la cara y forzó una sonrisa alegre. Estar en una situación tan embarazosa era raro para Batman. David, sentado en la mesa de la esquina, perdió el interés y se fue con Catwoman después de terminar de comer. Bruce, te veías tan guapo hoy. Vamos a comprar algunos restaurantes más. En la piscina, las dos modelos seguían riendo y jugando. Él asintió rígidamente en respuesta. En el restaurante, ¿encontraste tu objetivo? Al salir del restaurante, preguntó Selina, vestida con un vestido negro. David asintió. Como era de esperar, Eric llegó a Gotham y encontró a uno de los mayores jefes de la mafia, Román Carmine Falcone. Falcone, también conocido como el Romano, es conocido por su comportamiento despiadado y frío. Su mafia, conocida como el Imperio Romano, es una de las organizaciones criminales más grandes de Gotham, con conexiones con los concejales de la ciudad y los altos mandos. En la policía. Las personas con ese estatus no son fácilmente atacadas. Si son atacados, siempre están preparados para tomar represalias sin piedad. Entonces, ¿nuestro trato está cerrado? David sabía que en realidad estaba preguntando por su hierba en forma de corazón. La próxima vez que vuelva a Gotham, te lo traeré. ¿La próxima vez?
Incapaz de creer lo que escuchó, Catwoman abrió mucho los ojos. Bella dama, ¿no sabes que las flores y las plantas tienen sus estaciones? David sonrió y de repente miró detrás de Catwoman con cierta sorpresa. ¿Qué es? ¿Qué? Tomada por sorpresa, Catwoman se giró para mirar, pero cuando se volvió, David había desaparecido, dejando una calle vacía. Instantáneamente se dio cuenta de lo que había sucedido. Ella había sido engañada. Los pulmones de Selina se sentían como si estuvieran a punto de explotar, luciendo como un lindo y hermoso gato negro enojado, apretando los dientes. No dejes que te vuelva a ver, tú. Frustrada, Selina de repente se dio cuenta de que ni siquiera sabía el nombre del hombre desde ayer hasta ahora. Se estaba volviendo loca. Al verla con un hermoso vestido y modales que no coincidían con su educación de clase alta, y parada frente a uno de los restaurantes más caros de Gotham, algunos peatones que pasaban sacudieron la cabeza, pensando que era otra chica desafortunada que había sido descartada por un playboy. ¿Extrañar? Alguien intentó acercarse y entablar conversación. Piérdase. En la noche oscura, en una antigua mansión en las afueras de Gotham, un asesino a sueldo de la mafia de sangre fría con un perro guardián musculoso y feroz patrullaba constantemente la mansión, que era la sede del mayor jefe de la mafia de Gotham, el Romano. Con una estricta seguridad y defensa que incluso excedía la de una prisión, David, vestido con un traje elegante, apareció afuera de la mansión. A veces, incluso los trucos infantiles pueden engañar a la gente. En cuanto a la hierba en forma de corazón, eso está en el universo de al lado, simplemente no lo tenía. Pero Selina tampoco perdió. Al menos pudo cenar en el restaurante al que siempre quiso ir y disfrutar de una comida cara. Dentro de la mansión, el lujoso dormitorio principal, que solía pertenecer a Falcone, ahora estaba ocupado por otra persona y se escuchaban suaves gemidos desde el interior. Al salir de su antiguo dormitorio, el rostro de Falcone estaba tan oscuro como el agua. Esta figura influyente en el inframundo de Gotham, el personaje parecido al Padrino, tenía el pelo corto, limpio, de color blanco grisáceo y un semblante frío y severo. Cuando alguien se acercaba emocionado para decir algo, él tranquilamente sacudía la cabeza, impidiendo que la persona hablara. Demasiado cerca. Se dirigió a otra ala de la mansión. ¿Lo has encontrado? Jefe, su nombre es Eric Summers, un estudiante de secundaria de Smallville, Metrópolis. Su subordinado informó. ¿Un estudiante de secundaria? Al escuchar esto, Falcone se tocó el cuello con una expresión desagradable. No hace mucho, alguien irrumpió repentinamente en su mansión, sin verse afectado por una ráfaga de disparos, y apareció frente a él en un abrir y cerrar de ojos. Con solo una mano, el intruso lo levantó por el cuello y lo amenazó con someterse o le rompería el cuello. Un estudiante normal de secundaria casi me asfixia. Ante la amenaza de muerte, todos eran iguales. Tuvo que ceder humildemente para sobrevivir. Estos pocos días, aunque breves, le trajeron una gran humillación. Su mafia se había convertido en una herramienta para la diversión del niño, y él se había convertido en su sirviente. Nuestra gente ha sido colocada junto a sus padres. Mientras des la orden, podemos capturarlos como rehenes. Espera un momento, no es el momento adecuado. La expresión de Falcone se llenó de temor. La piel de ese chico podía resistir fácilmente las balas de una metralleta y su velocidad superaba al sonido. Parecía un monstruo, no una persona común y corriente. Falcone tuvo que admitir que esto le asustaba. Los jóvenes del mundo criminal eran a menudo los más difíciles de controlar. Eran audaces, intrépidos, parecían no tener ningún concepto de miedo, actuaban sin restricciones e incluso actuaban imprudentemente, impulsados por un ardor momentáneo. Podían hacer cualquier cosa con un poco de emoción. Usar a sus padres como palanca puede que no funcione, mantengámoslo como una carta oculta temporalmente. Falcone sacudió la cabeza con determinación. Ese chico parecía tener preocupaciones importantes. Varias veces, Falcone lo puso a prueba desde diferentes ángulos, como sugiriendo que unificara el inframundo de Gotham con sus habilidades monstruosas, pero todavía parecía cauteloso, no dispuesto a aceptar de inmediato, solo dijo que Falcone debería reunir activos y mano de obra y esperar su orden. Pero, ¿a qué le tiene miedo? Él frunció el ceño. Si pudiera resolver esto, las cosas estarían realmente seguras. Mientras Falcone y sus hombres reflexionaban dentro de la mansión. Estallido. El cristal de la ventana explotó con un estrépito atronador y los fragmentos volaron por todas partes. Una figura fría de repente se elevó como una bala de cañón y saltó a través de la ventana rota. Capítulo 58. Está en esa habitación.
A altas horas de la noche, bajo la tenue luz amarilla de las farolas, Jonathan, que acababa de regresar de entregar mercancías, conducía su camioneta con expresión ligeramente preocupada por la carretera suburbana. Muchas cosas han sucedido en los últimos días. Su hijo mayor perdió inesperadamente sus habilidades, mientras que su hijo menor había estado ocultando sus superpoderes durante años y abandonó la ciudad para perseguir a alguien llamado Eric en Gotham. Sin embargo, en los últimos 2 o 3 días, su hijo menor se había mantenido en contacto con la familia por teléfono, lo que tranquilizó un poco a Jonathan y su esposa. Acabo de enterarme por teléfono de que David ha encontrado a Eric y debería volver pronto. La expresión preocupada de Jonathan se suavizó ligeramente. Bip, bip, bip. Un coche azul destartalado que venía detrás tocó la bocina con fuerza, lo que hizo que Jonathan se diera el paso. Con el ceño fruncido, Jonathan giró el volante para dejar paso, pero la persona en el auto parecía tan impaciente como si su trasero estuviera en llamas, ya que la bocina a todo volumen no se detuvo durante el proceso. Oye, hombre, no hay necesidad de tener tanta prisa. Cuando el auto se acercó, Jonathan bajó la ventanilla y gritó con irritación. El coche parecía completamente ajeno a sus palabras. En el asiento del conductor estaba sentado un hombre de mediana edad algo descuidado que vestía una bata blanca y tenía aire de erudito en apuros. Le temblaban las manos mientras hablaba con entusiasmo por teléfono. Richard, lo hice, realmente lo hice, jajaja. Una flor, parecida a un girasol, con una apariencia peculiar, estaba sellada en un frasco de vidrio en el asiento del pasajero. El hombre estaba hablando por teléfono mientras miraba el frasco, sus ojos ardían de emoción como si presenciara el mayor descubrimiento científico del siglo XXI. ¿Eres tú? Ya es tarde, Hamilton. Acabo de terminar de cenar y estaba a punto de irme a dormir. ¿Por qué me llamas a esta hora? La persona al otro lado de la llamada se rascó la cabeza, sonando angustiado. Escucha, lo logré. Bueno, para ser precisos, estoy a mitad de camino, pero es suficiente para recuperar mi gloria pasada. Hamilton alguna vez fue un personaje destacado en la comunidad científica. Había formado parte de un equipo de investigación nacional que estudiaba las rocas y el suelo traídos de la Luna por la misión Apolo. La comunidad científica creía que eventualmente se convertiría en un fuerte candidato al premio Nobel, hasta que publicó un artículo. Los efectos de los meteoritos sobre la evolución y mutación genética. Sin pruebas y con especulaciones casi caprichosas, la comunidad científica estaba alborotada y muchos pensaron que se había vuelto loco. A partir de entonces, toda financiación y honores desaparecieron, y no le quedó más remedio que regresar a su ciudad natal y esconderse en el bosque para continuar con su investigación. Utilicé con éxito un meteorito para inducir la evolución de una flor rara, de crecimiento severo y casi extinta llamada flor del diablo. Ahora, puede prosperar incluso en suelo ordinario. Tienes que verlo por ti mismo y ayudarme a publicar una declaración. La flor del diablo, ese no parece un buen nombre en absoluto. Hamilton estaba ansioso por compartir su logro, pero la persona que hablaba por teléfono parecía casual, como si estuviera hablando superficialmente con un lunático. Eso no importa. ¿Sabes lo que esto significa? Estaré de vuelta en la cima en poco tiempo. A medida que su entusiasmo aumentaba, las pupilas de Hamilton se dilataron y no pudo controlarse, queriendo seguir hablando. En la carretera oscura, de repente cayó una roca y, mientras intentaba recuperar el control del volante con una mano, el coche se salió de la carretera. ¡No! Frente a la empinada pendiente al costado de la carretera, sostuvo su teléfono, luciendo aterrorizado. Chocar. El auto salió volando pendiente abajo, dando varias vueltas antes de aterrizar boca abajo. Silbido. La camioneta se detuvo con un chirrido, iluminando la escena. ¡Ay, Dios mío! A pesar de que la persona que había chocado simplemente le tocó la bocina con rudeza, Jonathan no sintió ninguna sensación de satisfacción y se apresuró a bajar de su camioneta para ayudar. Luchando, arrastró al conductor, cuya frente sangraba y que había perdido el conocimiento, lejos de los escombros, lejos del vehículo que podía explotar en cualquier momento. Luego, Jonathan marcó el 911. Dentro de una habitación con poca luz, detrás de pesadas cortinas, sobre una cama lujosa y suave. Eric, sin camisa, yacía con 2 modelos de aspecto maduro a su lado, dándole de comer frutas como sirvientas, mientras él jugaba alegremente a videojuegos proyectados en una pantalla recién instalada. En el juego, un pequeño personaje sostenía una ametralladora y masacraba sin piedad a las tropas enemigas. La emoción del juego lo excitó. Todo salió según lo planeado.
Después de llegar a Gotham y obtener poderes divinos de los rayos, subyugó fácilmente a una de las pandillas más poderosas de Gotham y disfrutó de una vida lujosa con la que antes solo podía soñar. Pero todavía no es suficiente. Presionó frenéticamente los botones, sus ojos ardían de fervor. El meteorito era su debilidad, y hasta que no lo resolviera, lo sentiría como una piedra presionando su pecho, impidiéndole disfrutar de total libertad. Los fondos y la mano de obra de Falcone están casi reunidos. Después de recoger todos los meteoritos de las manos de los residentes de la ciudad y derribarla, destruiría todos los meteoritos del suelo, sin dejar nada en este planeta que obstruyera su camino. Sin necesidad de esconderse más, el mundo entero sería su patio de recreo y él se convertiría en el gobernante del mundo. Para entonces, puedo hacer lo que quiera. En el juego, el personaje disparaba frenéticamente y el rostro de Eric mostraba emoción mezclada con un toque de crueldad, como un dictador despiadado a punto de controlar una nación, lo que hizo que los dos modelos a su lado se asustaran un poco. Estallido. La ventana se hizo añicos de repente y una figura con alas de murciélago entró volando en la habitación. ¿Quién está ahí? Asesino. Protege al jefe. Atacados repentinamente, las personas en la habitación se volvieron caóticas, sacaron sus armas y apuntaron al intruso. Desde fuera de la mansión, al ver la única ventana con luces encendidas entre varios castillos antiguos a varias docenas de metros de distancia, y vislumbrar a varias personas que no parecían papas fritas discutiendo algo en secreto, David no se molestó en perder el tiempo con los miembros de la pandilla. Y perros guardianes. Dejó escapar una poderosa explosión de energía, deslizándose entre 70 y 80 metros y estrellándose contra la habitación. ¿Eres Carmine Falcone? En medio de los gritos de sorpresa de la gente en la sala, David fijó su mirada en Falcone, que estaba siendo protegido por sus subordinados. Este es el 5.º piso. ¿Cómo llegó hasta aquí? Al ver a David con traje y sin ningún equipo de escalada, varias personas exclamaron sorprendidas. Dispara, dispara, mátalo. Al escuchar la conmoción desde el interior de la habitación, los guardias de afuera entraron corriendo con metralletas y apuntaron al único extraño en la habitación. Ratatat. El sonido de las balas llenó la habitación. La ropa de David quedó ilesa, y las balas perdieron toda la energía cinética y cayeron al suelo al tocar su cuerpo. Al ver a Falcone, protegido por varios hombres, escapar hacia la puerta, David levantó casualmente un escritorio de secuoya junto a la ventana. El escritorio de madera de 50 kilos voló y rodó por el aire, cubriendo una distancia de 6 o 7 metros y matando a 2 guardias con metralletas en la entrada, bloqueándoles el paso. La multitud quedó asombrada y la expresión de Falcone se congeló. No has respondido a mi pregunta. David lo miró fríamente, aparentemente no en el mismo nivel de existencia, como un elefante frente a una hormiga, su aura abrumadora sofocando a todos los presentes. Suficiente. Idiotas, dejen de disparar. Al ver a David ileso por las balas, Falcone fingió estar enojado, pero miró a David con la cabeza ligeramente agachada, su mano rozando su pecho y luciendo una sonrisa respetuosa en su rostro. Señor, soy Carmine Falcone. ¿En qué puedo servirle? Completamente diferente a un jefe de la mafia que se enfrenta a alguien que había irrumpido en su casa y matado a sus hombres, Falcone parecía un humilde corredor que trataba con un cliente distinguido y mostraba el máximo respeto. Tienes un visitante inusual aquí, ¿no? David arqueó una ceja. Por supuesto, él está dentro. Falcone vio que este chico nuevo estaba buscando a ese monstruo y se dio cuenta de que parecía haber encontrado una manera de deshacerse de ese niño, Eric. Pensándolo bien, en tan solo unos días, 2 poderosas criaturas que no temían a las balas habían invadido su mansión. ¿No podría haber conexión entre ellos? Quizás esta era su oportunidad de deshacerse de la amenaza y el control de ese niño. Con un corazón ardiente, Falcone comenzó a hablar, pero justo cuando estaba a punto de decir algo, una explosión atronadora resonó fuera de la ventana rota. En otra ala de la mansión, una habitación estaba envuelta en llamas. Una figura con alas de murciélago se deslizó hacia abajo, luciendo un poco desaliñada. Él está en esa habitación. Capítulo 59. La velocidad es poder. Él está en esa habitación. Falcone señaló con expresión rígida. Era su dormitorio original, pero ahora parecía como si hubiera sido atacado. No podía entender si el mundo había cambiado o si ahora había tantos monstruos. La sede de la pandilla, donde hasta los bebés dejaban de llorar, parecía un patio de recreo donde podía entrar y salir libremente. ¿Hombre murciélago?
Al ver la figura deslizándose, los ojos de David se entrecerraron, pero rápidamente se sintió atraído por otra figura. Además de la ventana rota, una figura sin camisa parecía sombría, alejando el irritante humo y mirando con desdén a la figura que huía como si observara un insecto que no podía escapar de su alcance. Era Eric. David volvió la cabeza y miró a Falcone. Batman probablemente estaba aquí para causarle problemas a Falcone, pero se había equivocado de objetivo. De repente se dio cuenta de que no se trataba de un jefe de pandilla anciano, sino de una criatura que ni siquiera un dardo de murciélago podría penetrar. Vaya. El viento silbaba en sus oídos. El material de memoria convertido en una capa se convirtió en alas de murciélago cuando se electrificó, lo que le permitió deslizarse hacia abajo. Bruce, con la capucha de murciélago, parecía serio y se volvió para mirar hacia atrás. Con la multitud de gánsteres y criminales de Gotham, sintió que debía apuntar a algunos de los más notorios para asestar un golpe y suprimir las fuerzas oscuras de Gotham. Así que hoy irrumpió en la mansión de uno de los principales jefes de pandillas, Falcone, con la intención de darle una paliza y llevárselo, dejándolo solo con su ropa interior, atada a la batiseñal, como un ejemplo para que lo vean los criminales de Ciudad Gótica. ¿Pero por qué habría un extraño en el dormitorio de Falcone? El ceño de Batman se frunció, sintiendo una ligera molestia en su garganta. Justo cuando estaba a punto de preguntar, el joven apareció frente a él, agarrando su cuello y levantándolo del suelo con una fuerza mayor que la de un elefante. Un cuchillo tocó el cuello de ese tipo, pero se sintió como si golpeaba una goma de alta densidad y le dolió la mano por el retroceso. Cuando le preguntaron sobre su identidad, rápidamente utilizó el lanzador de gas lacrimógeno del cinturón de murciélagos contra el tipo antes de escapar por la ventana. También lanzó un dardo explosivo magnético con forma de murciélago. Originalmente utilizado para abrir edificios y crear una ruta de escape, sorprendentemente el dardo murciélago no provocó ningún daño a la persona. Mientras se deslizaba hacia abajo, Bruce intentó encontrar algún signo de lesión en el hombre, pero no encontró ninguno. De repente, la figura sin camisa frente a él desapareció de su vista, como si le hubieran quitado un marco del mundo, que estaba allí en un momento y desapareció al siguiente. ¿Por qué desapareció? El corazón de Bruce se apretó cuando aterrizó y rodó para disipar el impacto. Estaba a punto de irse porque había información importante que aún no había descubierto, como la identidad del joven. Sin embargo, de repente apareció otra figura, agarrándolo y levantándolo del suelo. La voz de Eric sonaba desdeñosa. ¿A dónde crees que estás corriendo, monstruo? Cuando Eric apretó con más fuerza, Bruce no podía respirar y su rostro se puso rojo por la tensión mientras alcanzaba su cinturón. Con la velocidad del rayo, Eric le arrebató su bote de gas lacrimógeno, sosteniendo a Bruce mientras jugaba con el dispositivo cilíndrico, con una sonrisa en su rostro. El mismo truco, ¿quieres volver a jugarlo frente a mí? Auge. Un sonido ahogado. Una figura cayó desde el quinto piso sin ningún tipo de amortiguación, como un objeto pesado que cae del cielo, agrietando las losas de piedra, haciendo volar escombros y nubes de humo. Ambos miraron en esa dirección. ¿Cómo es esto posible? El ceño de Eric se frunció. Desde que adquirió sus habilidades, el humo ya no obstruyó su visión. En su línea de visión, una figura alta estaba parada en su lugar, con fuertes músculos adheridos con fuerza a sus huesos. Había saltado desde el quinto piso como si no hubiera sufrido heridas. La finca ya contaba con farolas, y tras el revuelo anterior, la azotea se iluminó como si se hubiera instalado un reflector, iluminando la finca como si fuera la luz del día. En el polvo, había una figura. Bruce sintió como si hubiera visto esta escena antes. ¿Quién eres? Cuando el polvo se asentó, la figura de David apareció en la luz. Así que eres tú. Bruce sintió que Gotham no escondería tantos depredadores aterradores. Eric y David eran compañeros de clase y debería haber conocido a David, pero en ese momento se veía diferente. ¿Cómo lo hiciste? Al darse cuenta de que las habilidades físicas de David superaban con creces las de una persona común, el rostro de Eric se oscureció mientras casualmente arrojaba a Bruce a un lado. Mi espalda. Al estrellarse contra una esquina de un macizo de flores, el rostro de Bruce se contrajo de dolor, agarrándose la espalda. Consíguele. Eric hizo un gesto y los gánsteres se reunieron y agarraron a Batman, mientras Eric mantenía sus ojos fijos en David. Ahora estaba más interesado en esta persona frente a él, que parecía tener habilidades más allá de las de un humano común. Preguntó en voz baja. ¿Tienes poderes como yo? ¿Cómo lo hiciste? Al escuchar el tono narcisista de Eric pero también lleno de inquietud, David se burló. De todos modos, no me cayó un rayo. ¿Cómo lo sabes?
Por alguna razón, Eric sintió una sensación familiar acerca de este extraño y lo miró de arriba abajo con un cambio en su expresión. Este era su mayor secreto, ¿cómo podía saberlo este extraño? ¿Podría haber más de una persona que haya adquirido habilidades a través del rayo? Gruñido, guau. Explosión, explosión. Batman luchó con un grupo de asesinos de gánsteres y perros que lo rodeaban como una marea. A pesar de sus heridas, estaba peligrosamente rodeado, pero en sus maniobras evasivas, finalmente captó un olor familiar. Esta era la ciudad gótica que él reconocía como normal. Esos dos tipos de allí parecían haber venido de otro mundo. Robaste los poderes de otra persona y corriste aquí para actuar imprudentemente. Al mirar a Eric, que vivía en una mansión, estaba rodeado de secuaces y parecía vivir una vida cómoda, la voz de David era tan fría como el viento que soplaba desde una montaña nevada. No tuve más remedio que perseguirte hasta aquí. Si todavía no fueras útil, te habría matado ahora mismo. Desafortunadamente, tuvo que mantener vivo a Eric para intentar transferir los poderes a Clark. De lo contrario, matarlo habría sido mucho más fácil. Crujir. El sonido del metal chirriando. ¿Qué estás diciendo? Eric parecía tratarlo como a su subordinado al que podía matar a voluntad. Enfadado, arrancó una farola de un lado y se la arrojó a David. Este es mi poder. La farola llegó con un sonido violento, rompiendo la barrera del sonido. David se quedó quieto sin mover las manos. Silbido. Dos rayos de energía altamente concentrada salieron disparados de sus ojos, derritiendo la mitad de la farola en hierro fundido que cayó. La otra mitad pasó volando junto a Eric, provocando que la pared detrás de él colapsara. Como si hubiera pasado una ligera brisa, permaneció imperturbable, con los ojos entrecerrados. Emitió otro estallido de energía de sus ojos, apareciendo instantáneamente frente a Eric. Este rayo de energía era varias veces más grueso que el que derritió el acero, emanando una aterradora fluctuación de energía. Zumbido. El rostro de Eric cambió dramáticamente cuando se cruzó de brazos frente a sus ojos. Bajo el tremendo impacto, sus piernas se movieron como empujadas por una excavadora, dejando dos surcos profundos. Desde que obtuvo sus habilidades, aparte del meteorito, pensó que no había nada ni nadie en este planeta que pudiera dañarlo. Pero ahora se dio cuenta de que estaba equivocado. El intenso calor y la alta temperatura, junto con la distorsión del aire circundante, hicieron que sus brazos sintieran un dolor ardiente. No pudo evitar gritar de dolor. ¡Ah! El dolor se sentía como si lo hubieran escaldado con aceite caliente. Presa del pánico, Eric rápidamente se alejó del lugar. Se dio cuenta de que no era tan invencible como imaginaba. Este tipo frente a él vino de quién sabe dónde, y de hecho podría hacerle daño. En estado de pánico, tuvo un pensamiento momentáneo de huir. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que la reacción de David era lenta y su cabeza no giraba lo suficientemente rápido para seguir sus movimientos. Se detuvo y se paró a varias docenas de metros de David, mirándolo con una sonrisa fría y cruel. Eres fuerte, pero no lo suficiente. He descubierto tu debilidad. Oh. David se rió. ¿Y cuál es mi debilidad? Que eres demasiado lento. El tiempo pareció ralentizarse y Avery activó su velocidad extrema. En este momento, los vientos que soplaban por el mundo también se volvieron extremadamente lentos. En una fracción de un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a David, su puño tenía una velocidad y un poder increíble, con el objetivo de golpear su rostro. La velocidad es poder. A pesar de que ya poseía una fuerza inmensa, el golpe que lanzó con una velocidad varias veces más rápida que el sonido fue su ataque más poderoso. Una fuerza tremenda comprimió el aire, casi convirtiéndolo en una sustancia sólida. La ola blanca de aire se precipitó hacia David, pero él permaneció inmóvil, con los ojos enfocados. Luego lanzó un poderoso rayo de energía cósmica. Auge. El suelo se derrumbó y la tierra rodó como si hubiera caído un meteoro, dejando tras de sí una grieta de decenas de metros de largo, como un terremoto. Toda la finca tembló como si estuviera atrapada en un tsunami. La violenta ola de energía arrasó con todos los asesinos de gánsteres y sabuesos como si fueran papel ingrávido, y Batman, que había sido rodeado por ellos, usó su gancho y rápidamente se movió para esconderse detrás de un macizo de flores, evitando las ondas de choque. Bajo la oleada púrpura de la onda de choque de energía, Avery fue enviado a volar, su cuerpo brillando de rojo como si estuviera escaldado por aceite caliente. Voló incontrolablemente durante varias docenas de metros antes de caer al suelo, agarrándose el pecho, mirando incrédulo a la figura de pie, incapaz de evitar soltar. Esto es imposible. Capítulo 60. El envenenamiento de Jonathan.
Eric no podía creer que no fuera rival para el poder de David. En medio de la tierra destrozada, el suelo blando estaba comprimido tan duro como una piedra bajo presión. La superficie del cuerpo de David se onduló con ondas púrpuras, parecidas a las ondas de luz en la superficie de una estrella, y sus ojos brillaban intensamente como dos pequeños soles. Su aura era abrumadora, pareciendo divino mientras hablaba lentamente. Es evidente que tu velocidad no es lo suficientemente rápida. La fuerza del golpe anterior lo obligó a usar su fuerza física, pero debido a que su cuerpo emitía un brillo púrpura, nadie pudo detectar ninguna anomalía en el color de su piel. Este tipo de poder. Falcone y los demás se pusieron de pie y se quedaron junto a la ventana, incapaces de ocultar su sorpresa. La tierra fue presionada varias decenas de centímetros, y el gran agujero, de varias decenas de metros de ancho, parecía como si un misil hubiera golpeado el suelo, todo como resultado de un simple intercambio de golpes entre los dos. Batman inconscientemente presionó los puños, sus ojos revelaban una pizca de asombro y una expresión compleja. No lo creo. Rugiendo, Eric atravesó el suelo y salió disparado hacia adelante como un misil, rugiendo furiosamente mientras agitaba su puño nuevamente. ¿Cómo podrían detenerlo aquí? En una ciudad discreta de este planeta. Tu estrategia de ataque es tan superficial como tu cerebro adolescente en rebelión, demasiado fácil de entender. David atrapó sin esfuerzo el puño supersónico de Eric atravesando el aire y evaluó el alcance de las habilidades actuales de Clark. Ya no estaba dispuesto a jugar con Eric, dijo fríamente. Levantó la otra mano, revelando un anillo de kriptonita verde. Es el meteorito. ¿Cómo supiste mi debilidad? Bajo la radiación, el poder divino de Eric, comparable al de un acorazado, se agotó rápidamente como agua que brota, lo que le hizo arrodillarse en el suelo con dolor. Levantó la vista con expresión aterrorizada. David, que le había agarrado el puño, no respondió a su curiosidad. El Rey Negro podría mejorar su fuerza, velocidad, resistencia y todos los aspectos de su cuerpo consumiendo energía interna. Sin embargo, en circunstancias normales, solo podía competir con Coloso, y su velocidad era solo 10 veces más rápida que la de una persona común. Pensando más, su frágil cuerpo no puede soportarlo. Un movimiento en falso y la energía lo destrozará. Pero yo no. Un cuerpo poderoso a veces proporciona demasiada confianza. Aunque actualmente no poseía el mismo nivel de poder que el Rey Negro en su mejor momento, a través de la mejora de la energía cósmica, su velocidad ya había alcanzado de 4 a 5 veces la velocidad del sonido. Aún no es tan rápido como Clark, pero la brecha se ha reducido de 4 a 5 veces. Eric con sus poderes ya no es tan difícil de atrapar. Auge. Los ojos de Eric se pusieron en blanco y se desmayó por el golpe, su rostro rápidamente se hinchó como un panecillo al vapor. Con una bofetada, David desahogó parte de la frustración de verse obligado a venir a Gotham, arrastrando al inconsciente Eric, que era como un perro muerto con el anillo puesto y preparado para irse. Después de dar unos pasos, recordó algo, se dio la vuelta, levantó el dedo y un láser se disparó por el aire. ¡Ayuda! La grava se esparció desde el 5.º piso y el lugar donde estaba Falcone explotó mientras gritaba, cayendo 5 pisos. Batman rápidamente disparó su gancho de agarre y lo atrapó para evitar que el jefe de la mafia de Gotham cayera en un desastre antes de ser juzgado y encarcelado. ¿Pensaste que era alguien a quien podías manipular? Viejo. Al mirar el rostro pálido de Falcone, David se fue y le lanzó una frase a Batman. Él es tuyo. Sin olvidar la emoción que el anciano había mostrado cuando señaló la ubicación de Eric, David supo que tenía la intención de ver a los tigres pelear desde la montaña y usarlo para deshacerse de la presión que Eric ejercía sobre él. David se llevó a Eric a rastras y los sicarios de la mafia que habían sido derribados por la onda expansiva se levantaron torpemente del suelo, con diversos grados de heridas. Pero nadie se atrevió a detenerlo o interponerse en su camino, ya que todos le abrieron paso con miedo, como si estuvieran evitando un desastre natural, temerosos de enfrentar su ira. Mirando la espalda de David llevándose a esa persona, Batman no tenía intención de detenerlo, y la razón principal es que no estaba seguro de poder detenerlo en este momento. Aunque tenía el estricto principio de no matar para evitar caer en la oscuridad, rara vez tomaba la iniciativa de interferir con las acciones de otras personas. Además, ocupando la habitación de Falcone, mirando a otras personas con ojos crueles pensando que eran insectos, no pensó que el tipo al que se llevaron sería algún ciudadano bueno e inocente al que generalmente le gustaba ayudar a las ancianas a cruzar la calle. Era tarde en la noche cuando atraparon a Eric ayer. Simplemente decidió quedarse en Gotham a pasar la noche e irse por la mañana. Al abrir las gruesas cortinas de la habitación del hotel, descubrió que era otro día lluvioso, como esperaba.
Las gotas de lluvia serpenteaban por la ventana como marcas de lágrimas, disipando su buen humor matutino. Sacó al inconsciente Eric del armario del hotel. El problema se había resuelto y David estaba listo para regresar a Smallville. Al permanecer en Gotham por mucho tiempo, no pudo evitar sentir que el lugar tenía un poder misterioso que inconscientemente pesaba sobre su corazón. Aunque Smallville es un lugar remoto, hace que la gente se sienta cómoda y a gusto. Smallville, llena de campos de trigo y maíz, aunque remota y alejada de la bulliciosa ciudad, era donde vivía con sus padres y Clark. Después de transferirle las habilidades de Clark, podría continuar quedándose en la pequeña ciudad y obtener pacíficamente puntos de habilidad de Clark. Después del desayuno, David estaba a punto de hacer una llamada para avisar a sus padres que hoy regresaría a casa. Pero de repente sonó su teléfono. «Clark. David, no está bien. Papá se desplomó y está inconsciente en el hospital». La voz aterrorizada de Clark llegó a través del teléfono. Anoche, su padre, Jonathan, llegó a casa y dijo que había rescatado a alguien en el camino de regreso y que estaba feliz de poder ayudar. Después de eso, no hubo nada inusual. Sin embargo, por la mañana, su estado de ánimo cambió repentinamente. Jonathan lloraba y reía al mismo tiempo, y luego se desplomó mientras trabajaba en el granero y entró en coma. ¿Qué pasó? Cuando estaba a punto de regresar a casa, escuchó malas noticias relacionadas con su familia y el rostro de David cambió. Su padre siempre había sido fuerte y rara vez mostraba signos de fatiga, incluso después de un día de arduo trabajo en la granja. Instantáneamente pensó en kriptonita. La exposición constante a la radiación de kriptonita podría causar cáncer, como se representa a Luthor en los cómics. Pero su kriptonita siempre estuvo cuidadosamente escondida y protegida con un revestimiento de plomo, y no debería haber causado ningún problema a través de techos y paredes. ¿Qué tipo de enfermedad tiene papá? Rápidamente pidió más información. No estoy seguro. Papá ha estado inconsciente con fiebre y el hospital no puede descubrir la causa. ¿Pero te acuerdas de esa nueva estudiante, Kyla? La voz de Clark sonaba preocupada mientras caminaba por el pasillo del hospital. Miró a Kyla, que acababa de regresar de una investigación y no hacía mucho que había estado en la sala. Se enteró del estado de papá y corrió a la casa. Después de investigar la situación, dijo que papá fue envenenado por algo llamado la flor del diablo. ¿Kyla? ¿Veneno? La expresión de David se volvió seria. ¿Fue un accidente o alguien lo envenenó deliberadamente? Kyla, que había estado descansando un rato, vio a Clark hablando por teléfono y se acercó rápidamente, indicándole que quería hablar con David. David, Kyla quiere hablar contigo. Al ver la expresión seria en el rostro de Kyla, Clark dudó antes de entregarle el teléfono. Aunque no habían interactuado mucho antes, sentía que la preocupación de Kyla por su padre era genuina, pero no sabía de dónde venía esta preocupación. Naman, tu padre fue envenenado por la flor del diablo. Kyla se hizo a un lado y evitó a Clark y rápidamente explicó en voz baja. Escuché que tu padre se desplomó, así que corrí al hospital. Después de investigar su condición, descubrí que la persona que salvó ayer también está en el hospital con fiebre alta y muestra los mismos síntomas. Fui al lugar donde el incidente ocurrió y encontré la flor del diablo allí. ¿Qué es la flor del diablo? A David no le importó su título o al llamarlo, su tono estaba lleno de enojo al escuchar que su padre había sufrido una tragedia inexplicable. La flor del diablo fue descubierta por primera vez por los residentes en las afueras de la ciudad hace cientos de años. Es una flor venenosa local. Aquellos que huelen su fragancia llorarán y reirán incontrolablemente, experimentando emociones intensas como si estuvieran poseídos por el diablo. No mucho después, ellos. ¿Qué sucederá? Su rostro cambió. Morirán. Por eso la flor se llama flor del diablo. Después del breve frenesí, el diablo los convoca. ¿No puede tratarlo la medicina moderna? En ese momento, todas las flores del diablo fueron quemadas, y este tipo de planta con duras condiciones de siembra se ha extinguido durante cientos de años. El hospital no tiene forma de tratarla, y además, los envenenados por la flor del diablo en general no viven más de un día. Kyla miró hacia la ventana donde Jonathan yacía en la cama del hospital, su voz llena de tristeza. Había escuchado algunas historias en la ciudad antes. Este padre que crió a Naman era una persona alabada por todos. Un día apenas fue tiempo suficiente para trasladarlo a otro hospital. Hacer que investiguen un antídoto basado en un veneno floral que había estado extinto durante cientos de años. Era casi imposible.
El ceño de David se frunció, sabiendo que no importa cuán avanzada fuera la medicina moderna, algunas toxinas vegetales y animales primitivas todavía eran un desafío. Kila, recuerdo que dijiste que tu tribu desciende de seres extraterrestres. ¿Hay alguna forma de tratar este veneno? Simplemente no confiaba en lo que Kila decía sin cuestionarlo. Hace cientos de años, no había estadounidenses en esta tierra. Todo estaba habitado por indígenas. Recordó que Kila era miembro de la tribu indígena. Podría ser que Kila no se hubiera rendido con el asunto de la profecía y estuviera tratando de ganarse su confianza ideando esto. En cuanto a sus padres, David no quiso descartar ninguna posibilidad. No tengo otra opción, Naman, Kila negó con la cabeza, sus emociones llenas de tristeza. Aunque su tribu era descendiente de seres extraterrestres, no dominaban ningún método de alta tecnología. Dale el teléfono a Clark. Reprimiendo su ardiente ansiedad, dijo David. David, ¿Kila te dijo algo? ¿Tienes alguna forma de ayudar? Clark preguntó con urgencia, rechinando los dientes. No puedo imaginar qué le pasaría a nuestra familia si algo le pasara a papá. Su hermano menor siempre parecía tener una manera. Ahora, solo esperaba que su hermano menor le dijera que todavía ocultaba otras habilidades, como agitar la mano y curar a una persona gravemente enferma. No te preocupes, Clark, la enfermedad de papá no es un problema. Solo debes concentrarte en consolar a mamá. David respiró hondo y dijo rápidamente. Encontré a Eric y ya vuelvo. Al colgar el teléfono, parecía inseguro. Aunque su padre se encontraba en estado crítico, en este mundo todo era posible. Incluso los métodos que pueden resucitar a los muertos son abundantes. Dejando de lado las posibilidades lejanas, solo con respecto a Gotham, David pudo pensar inmediatamente en dos pistas para salvar a Jonathan. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.